¿verdad? Pero sí hay mucha gente con mucho conocimiento y que construyen con mucho criterio. Para tranquilidad de los dominicanos, hay que decir que esas torres sí siguen esos criterios de estructura y de prevención de sismos que son requeridos. Incluso la mayoría de esos ingenieros construyen y diseñan observando las normas norteamericanas en ese sentido, normas como el ACI, American Concrete Institute. Sí, pero él iba a decir sobre eso, porque el Instituto Americano del Cemento era el que daba las recomendaciones, por ejemplo, para las construcciones en México. Sí. Entonces vino aquel terremoto y resulta que las edificaciones modernas se fueron al suelo, y sin embargo las clásicas de piedra hechas por los tiempos de la colonia, esas se mantuvieron en pie. Mire, es que hay en ese sentido muchas cosas. Siempre existirá un terremoto, como siempre existirá una inundación, una vaguada, que dañará la estructura. Usted puede diseñarlo para un terremoto 8, pero en algún momento puede llegar el 8.5. En cuanto a lo de por qué esas estructuras viejas se mantuvieron y las nuevas no se mantuvieron, hay varios asuntos a considerar. En primer lugar, el conocimiento que hemos ido desarrollando con el tiempo de los sismos, en donde los japoneses van a la vanguardia y los mexicanos tienen mucho conocimiento. Pero también tuvieron contratiempos. Se decía en un tiempo que Japón estaba construyendo de manera antisísmica y sin embargo con un temblor por debajo de las expectativas. Usted recordará que se fue, yo vi autopistas enteras que se fueron de lado todo y grandes daños. Bueno, es que le digo, el asunto de temblor por debajo de las estadísticas, porque hay que pensar que el efecto del terremoto no es solamente, o las características del terremoto no son solamente su intensidad. Hay que ver otras características, hay que ver la dirección por donde viene, algo tan sencillo como la dirección por donde venga la vibración del sismo puede afectar a una estructura de manera... La permanencia de los temblores, ¿verdad? Y la permanencia de los temblores. Porque todos los días tiembla. Y entonces en Japón sí, ciertamente sucedió eso, pero es que el asunto de los terremotos es algo tan complejo que nunca sabemos a totalidad, no lo conocemos, no lo hemos llegado a conocer todavía a totalidad. Entonces les decía que en el caso de México, el conocimiento que hemos ido adquiriendo ahora es superior que hace unos años. Tuvo incidencia en eso, o sea, ahora manejamos variables que no manejábamos en ese momento. Se creía que se construía de manera antisísmica, vino el sismo y colapsó. ¿Por qué las estructuras viejas sí se pudieron mantener? Bueno, recuérdense que, como en muchas actividades humanas, el asunto de por qué estudiamos tantas cosas, de por qué avanza la ciencia tanto en tantas cosas, es en muchos casos por asuntos económicos. Y por qué nos aventuramos a construir estructuras que decimos que son sísmicas y que decimos que conocemos el comportamiento del movimiento telúrico más o lo conocemos menos, porque tratamos de que, ok, resistan los sismos, pero de que sean económicas también. Antes se solía construir, de manera muy segura, pero esas construcciones de manera exageradamente seguras, podríamos decir, entonces resultan antieconómicas, resultan económicamente no factibles. Las pirámides de Egipto están ahí, tienen 5.000 años, la más vieja, la de Keops, tiene 5.000 años, ha resistido todo el paso del tiempo, pero el costo de haber hecho eso es una cosa impensable hoy en día. Machi dijo algo importante, la insistencia de los temblores. Yo recuerdo que cuando se estaba trabajando en las atarazanas, unos técnicos determinaron lo que se llama microsismo. Sí. O sea, ocurre que es generado por el tránsito y asuntos que no estaban previstos. Sí, y a veces es más nocivo. Entonces, se está contemplando eso dentro de las normativas. No, reitero, las normativas que tenemos son provisionales del 60 y pico. Y son provisionales. Son provisionales, sí, porque pero así son las cosas. Usted ha dicho que en la ciudad, o sea, me gustaría saber su evaluación, porque ha sostenido que en la ciudad los ingenieros pues están construyendo edificios seguros con las garantías, o sea, de prevención. Ahora bien, todos los edificios
En el momento de que seamos afectados con un sismo, ¿qué pasaría? ¿Estamos preparados para eso? ¿O necesitamos una nueva normativa? ¿Necesitamos una ley? No, que necesitamos nueva normativa, la necesitamos. Porque los edificios, que ciertamente muchos ingenieros dominicanos, estructuralistas, hacen de manera segura, lo hacen con normas que no son de aquí. O sea, ellos se basan en normas norteamericanas generalmente, las existen mexicanas, existen colombianas, existen de otros países. Nosotros usamos, por conveniencia, por razones obvias, las normas norteamericanas. Y basado en eso, entonces ellos sí generalmente construyen, hacen construcciones seguras. Tú me preguntabas... ¿Es segura la ciudad? O sea, las estructuras que hacemos de manera formal, esos edificios que tú ves, esas torres de 8, 9, 10 pisos que mencionaba el doctor anteriormente, sí son estructuras básicamente seguras. Estructuras diseñadas, voy a mencionar nombres como el ingeniero Abó, como el ingeniero Reginal García, como el ingeniero Corominas, que es una persona que maneja bastante bien el tema. Esas son estructuras seguras, básicamente. Ahora, claro que hay estructuras informales también, pero estructuras que existen en los campos o dentro de la misma ciudad. Esas estructuras informales, hasta de un piso, hasta de 2 pisos, pueden colapsar ante un terremoto. O estructura más alta en donde no tiene participación esos profesionales que mejor conocen el comportamiento del sismo en este país. Esas sí pueden colapsar, pero tenga la seguridad de que esa estructura más alta, para sismos de diseños y con el conocimiento que tenemos hasta la fecha, ¿verdad?, sobre el comportamiento y sobre la manera en que ellos afectan nuestras estructuras. Pero ¿cuál resiste mejor el temblor? ¿El edificio de concreto armado o el de armazón de acero? Bueno, el hormigón tiene una desventaja y es que pesa mucho. Ese es menos flexible. Y el hormigón es rígido, por definición. Ahora, esa deficiencia, ese hecho de que sea rígido es suplido con la armadura, con la parte de acero que se pone adentro. Y en principio, yo tendría que decirle a esa pregunta que con el debido diseño de una y de otra, tendrían la misma capacidad de resistir el sismo. Ahora bien, las estructuras de hormigón se diseñan para que cuando llegue el sismo de diseño, el sismo esperado, para el que se calcula, la estructura no colapse, la gente que está dentro se salve, pero eventualmente la estructura se daña. Eso es lo que se conoce como el diseño a la rotura. O sea, se diseña para que cuando llegue ese sismo proyectado, la estructura se daña, aunque la gente adentro se salve. En el caso de la estructura de hormigón me refiero, es más probable que una estructura metálica se conserve en condiciones de servicios después del sismo de diseño que una estructura de hormigón. Pero es muy útil decirle a la gente, por ejemplo, si ocurre un gran sacudimiento, ¿dónde usted estaría más seguro? ¿En qué lugar del edificio, de la casa? No, siempre. ¿Es cierto que debajo del marco de la puerta? Siempre se habla de debajo. Los abuelos dicen debajo del marco de la puerta. No, y en cierto modo es cierto. Más que del marco, de las vigas. Las vigas tienden a ser los lugares más seguros dentro de la estructura. Lejos de cualquier pared. Porque cualquiera, aunque no tenga una función estructural, puede caer y hacerle daño a una persona. Y está demostrado que el pánico produce más víctimas que otra cosa. Claro. Algo que se debería hacer en las escuelas, por ejemplo, es simulaciones. Los simulacros. Los simulacros. Si anuncia un sismo, entonces se practica la forma en que se debe desalojar la estructura. Eso es así. Hay un tercer elemento que a mí me gustaría traer a la discusión en cuanto al hormigón en sí. Y es un poco una digresión del tema, pero se enmarca dentro de lo que es el material. Y yo quiero traer a colación algo que ha sido controversial en el país, y es cuando se habló del rock ash. He visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde le llaman fly ash, que ese material que tanto pánico ha causado realmente
puede ser utilizado en la fabricación de hormigón, más o menos en los mismos términos que el clinker.